Hola, Sí, adelante, adelante. perdón que le corte, Gunnar, pero falta revisar mi trabajo. Te cuento que no estabas en línea. Ya he revisado tu trabajo. Ya he revisado tu trabajo. En realidad ha sido el segundo, pero no estabas en línea. No sé, pido permiso de los demás. ¿Podemos revisar el trabajo de Alison? Sí. Sí, sí, sí. Ah, Ya, ok. conectado. Gunnar, qué raro. Cuidado que luego ustedes estén saliendo, que tengo clases, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, vale, No, comienza. no tengo claro. Pero sí tenemos clases. Sí, pero vale, el hecho estaba justamente que ya había revisado este trabajo, Alison. Vale. A ver, Gunnar, en todo caso, entonces, de todos modos, no el te trabajo ya está preocupes, revisado con todas las correcciones. no te preocupes, tranquila, tranquila. No, estoy bromeando nomás. Vamos, voy a buscar tu instrumento. Ah, no, no está aquí tu instrumento. A ver, aquí está el instrumento. Perfecto, muy bien. Instrumento uno, puntos de conversación. Muy bien. Visto bueno, tu trabajo está referido, muy bien. O sea, acá estás señalando que vas a hacer un relato de la violencia real de la familia. Me imagino que desarrollará la persona con la que estás señalando. Si quieres, puedes conectar aquí una pregunta, una pregunta gatillo. Vas a establecer preguntas sobre tipos de valores, información de comportamiento, etcétera. Está muy bien la forma como estás planteando tus puestos de conversación. Lo que te sugiero es que pongas una breve descripción para que te oriente a ti cómo abordar este hecho, cómo vas a empezar el relato de la vivencia de la familia. O sea, cómo vas a informarte respecto a ello. Es que ellos te van a relatar algo, no creo. Pues usualmente el primer punto es que tú, como entrevistadora, te ganes la confianza de la entrevistada. Entonces, aquí simplemente señalaría eso. Puedes utilizar alguna pregunta gatillo o puedes utilizar alguna referencia concreta del interés. Ya, mi sugerencia, a todos los que hagan entrevistas no estructuradas, no hagan entrevistas estructuradas con la mente en blanco. Es decir, oye, ¿a quién voy a entrevistar? No la conozco, pero no importa, no. Tienen que ustedes ya poder identificar un poco a la persona, enterarse algunos antecedentes, enterarse intereses, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si yo voy a entrevistar, por ejemplo, a Fernando Andrade, pues no le voy a entrevistar de su materia. Voy a comenzar hablando sobre el Die Strongest o sobre la Universidad Católica. ¿Por qué? Porque son sus pasiones fundamentales. Fernando te puede charlar horas, horas, horas sobre comunicación, sobre la Universidad Católica y sobre la radio, obviamente también, ¿no? Y sobre el The Strongest. Entonces, estos son sus intereses. Puedo utilizar una pregunta gatillo para que Fernando me empiece a contar, no sé, sobre el The Strongest, los colores, el tiempo en La Paz, bueno, que fue tricampeón hace poco tiempo o hace algún tiempo y dentro de los siguientes 6 años no pasa del segundo lugar, bueno, etcétera, ¿no? Pero ya te puede contar específicamente de su pasión y luego a partir de ganar la confianza con una pregunta gatillo sobre el club de sus amores, recién que te haga poder justamente decir o que te pueda responder las preguntas que vean necesarias sobre la postura como tal, sobre los eventos que le estás preguntando, en este caso la comunicación, ¿ya? Reitero, quizás antes de hablar un poquito de la vivencia real, poder describir cómo vas a empezar esta conversación, ¿ya? Todos los puntos, por lo general, están muy bien planteados, ¿sí? Está muy bien. Inconsciencia, quizás ahí, es lo único que lo único que puedo observar. E incluir algunas preguntas gatillo. Y luego en tu guía de entrevistas a profundidad, este instrumento, querida Alison, no empieces con preguntas. Ya como te digo, no es un cuestionario. Hay que plantear, como te has planteado acá en este instrumento, el instrumento uno, planteártelo aquí también. Está bien, ¿Alguna Gunnar. pregunta, Sí, Alison? sí, sí, sí. Entonces tiene que ir el cronograma e instrumentos en anexos, ¿verdad? El cronograma tiene que estar aquí. Los instrumentos tienen que estar en anexos.
Acá solamente tiene que haber una breve descripción del cronograma, una breve el cronograma y luego los resultados directamente. Ujú. Ya, Gunnar, gracias. A ti, gracias. Ahí está, hemos hecho algo más. Bueno, van a tener la revisión de sus artículos concretamente. Listo. Bien, ¿alguna pregunta respecto a cómo tienen que presentar los resultados? ¿Alguna pregunta? Tienen que explicar el porqué de sus resultados. Tienen que explicar el porqué de sus resultados en base a la teoría. Por eso han leído la teoría, porque en la teoría tiene que haber un elemento que les pueda explicar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok. Gunnar, yo tenía una pregunta. Adelante, adelante, adelante. Una vez realizado ya hasta este punto el artículo, ya no se puede hacer ninguna modificación, o sí se puede hacer alguna que otra modificación dentro de lo que sería el artículo. ¿Qué quisieras modificar? No sé, tal vez me gustaría agregar otro objetivo específico. Ah, ya. Ese era En la mi, investigación. Adelante, adelante, adelante. o sea, esa era mi duda, si podía agregar o no. Buen punto. En la investigación de enfoque cualitativo, si se va a llevar, que me dé mi celular. En la investigación de enfoque cualitativo, pues se puede modificar los elementos. Sí, se puede modificar. No es como la investigación de abordaje cuantitativo. ¿Por qué? Porque en la investigación de abordaje cuantitativo llegamos a medir variables. En cambio, acá describimos las variables. Y eso depende del sujeto de estudio. El sujeto de estudio establece una descripción. ¿Perdón? Hola, hola. Hola. ¿Sí? Hola. Creo que alguien tenía el micrófono abierto. Ah, ya, ok. Ya. En la investigación cualitativa, la información depende del sujeto de estudio. No es como la información cuantitativa que vamos a medir y que la opinión de un sujeto es independiente en la del otro. No, lo que se hace en la investigación cuantitativa es medir o contar. Por tanto, lo que se hace es aplacar diferencias. O sea, se busca específicamente señalar frecuencias, porcentajes, contabilizar. Se busca de manera puntual identificar tendencias y mayorías. En cambio, en la cualitativa se busca identificar diferencias, ¿ya? Entonces, por esa razón, si hemos formulado un indicador y no estamos de acuerdo con ese indicador, o llegas a los sujetos de estudio y hay otras opciones de los indicadores que no has contemplado, pues se puede rehacer, ¿ya? La investigación cualitativa depende del sujeto, no depende específicamente del objeto, a diferencia de la cuantitativa, ¿ya? Es la referencia del paradigma que tenemos. El paradigma sociocrítico y el paradigma naturalista establecen una flexibilidad en función del sujeto de estudio. Por tanto, si ustedes quieren cambiar de objetivo, quieren cambiar de indicador, de variable, pueden hacerlo. Lo único que no pueden es cambiar de tema, ni tampoco de sujetos, ¿ya? Vale, ¿alguna pregunta más? A la 1, a las 2, a las 3. Perfecto. Espero que no haya ninguna pregunta más. Por favor, si hay alguna pregunta más, pregúntenme en el WhatsApp. Aquí está la lección Derecho a la Información, ¿ya? Esta es una pequeña grabación, bueno, no es tan pequeña, son casi 40 minutos, de una exposición que pudimos tener o que puede tener en una ciudad muy bonita que es Lima, en Lima, Perú. Y este fue un evento que hemos tenido justo en la FELAFAX. El año pasado vivimos la FELAFAX en Sucre y esta fue la FELAFAX del año 2012. Y bueno, aquí presenté una ponencia en la Universidad de Lima, una ciudad muy interesante. Y bueno, acá tenemos una grabación para que vean qué es el derecho a la información. Pero vamos a dedicarnos ahora de lleno a este tema. ¿Qué es el derecho a la información? Como saben, yo tengo una voz poco
poco bonita, no sé, no es una, creo que decía Mauricio Noya, que fue mi docente de radio, que tenía una voz muy nasal. A ver, pero voy a pedir a alguien que tenga una poderosa voz. Sergio, ¿ya? ¿Puedes justamente, por favor, ves la pantalla? No, 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 no en la pantalla. No están viendo la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? No, ¿Por qué no me la han dicho? Ya, ya. A lo que refería un poco. Eh, acá está, acá está la lección Derecho a la Información. Y acá está específicamente el video que se grabó de una ponencia que presenté en la Universidad de Lima, sobre el derecho a la información. Pueden escuchar la misma como material de apoyo. Acá está justamente el derecho a la información. Sergio, querido, ¿puedes dar lectura, por favor, a lo que estoy pintando de azul? ahora sí, claro que sí, una. Los derechos, a ver, ¿se me escucha? Los derechos naturales antecedentes de los derechos humanos. El derecho a la información es un derecho humano. Los derechos humanos son facultades que no fueron reconocidas formalmente hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y la Carta de los Derechos de los Estados Unidos en 1791. Cuando estamos hablando de los derechos, que hoy todo mundo tiene derechos, pues en realidad los derechos han sido reconocidos como tales inicialmente a partir de 1789. Recuerden en colegio, ¿verdad? Decían sus profesores de historia, a partir de 1789 con la Revolución Francesa, con la toma de la cárcel de la Bastilla, comienza la edad contemporánea. ¿Y por qué los historiadores han señalado eso? Porque en realidad la Revolución Francesa ha transminado y ha sido justamente un suceso en el cual ha hecho cambiar el pensamiento occidental o europeo, estadounidense y nosotros también, por ende, para identificar la existencia de los derechos como tal. Porque antes, en la Edad Moderna y sobre todo en la Edad Media, la Edad Antigua, no se tenía la concepción de derechos, ¿ya? Antes, por ejemplo, no todos podían ir al colegio, antes no todos podían aprender a leer y escribir, antes no todos tenían derecho a la salud, derechos a la libertad, ¿no? Eran vendidos como esclavos algunos, otros no tenían nombres propios, etcétera. Entonces, en la Edad Media, en la Edad Moderna, no había el concepto de derecho como el cual se llega a tener. En la Revolución Francesa sí se estableció la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ven la imagen ustedes acá de una fotografía, que son esos derechos que se había propugnado en 1789. En 1791, en los Estados Unidos fue independiente desde 1777. Fue la primera nación del continente americano en ser independiente. Y bueno, ellos han generado una constitución y en 1791, algunos años después, han desarrollado su primera Carta de los Derechos de los Estados Unidos, que ha sido en este tipo de aspecto introduciendo los derechos como tal, ¿ya? Entonces, cuando pensamos en derechos humanos, hay ciertos elementos que surgen como tal en la referencia de los derechos como tal. Adelante, Sergio, puedes seguir, por favor. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948, diversas naciones suscriben la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acá tienen ustedes Eleanor Roosevelt. ¿Y quién es esta señora? Fue la esposa del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que había fallecido en 1945, ¿ya? Y bueno, ella con otras personalidades encabezó la comisión para formular la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se constituye en el documento más traducido en el mundo, ¿ya? Juntamente con la Biblia, pero bueno, de manera concreta, la Declaración Universal de los Derechos de los Derechos Humanos es el documento más traducido de mayor cantidad de idiomas, ¿ya? Pero este ha nacido a partir de un suceso como tal. Para llegar a este punto, en 1948, ha tenido que pasar mucho tiempo. Y uno de ellos es pensar en los antecedentes de los derechos humanos.
Y hablando y revisando en la Edad Media, encontramos un concepto establecido por Santo Tomás de Aquino, una personalidad que fuera obispo de la Iglesia Católica, ¿ya? Pero fuera de ser una persona religiosa y considerada santa por la Iglesia en la actualidad, ha sido una persona cuyo pensamiento ha generado corrientes filosóficas muy importantes. En filosofía, su pensamiento escolástico lleva de manera concreta a grandes conclusiones, ¿ya? Pero otro aporte importante, y apuesto a que no lo sabían ustedes, es sencillamente los derechos naturales, como un antecedente como tal de los actuales derechos humanos, ¿ya? Bien, voy a pedir, por favor, Fabiana, ¿puedes dar lectura a lo que estoy pintando con azul? Sí, sí, claro. Dice, para comprender el contexto que caracterizó a la Edad Media, una sociedad llena de inequidades donde los derechos que existían solo se identificaban privilegios para determinadas élites. La esclavitud y vasallaje eran sistemas sociales característicos de la misma. De manera concreta, no existían derechos humanos, sino lo que podemos ver, gracias, lo que podemos ver en ese tiempo sencillamente era un conjunto de personas que tenían ciertos privilegios y eran los señores feudales. Los señores feudales, aquí tenemos un pequeño video de 10 minutos. Es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones dadas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. Se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos 5 a 10, y baja Edad Media, siglos 11 a 15. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años, y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos, como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa Occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, para los romanos, del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores, este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla... Bueno, acá justamente nos establecen un contexto en el cual habían clases sociales, habían castas de manera puntual, es decir, habían personas que nacían con privilegios, no había derechos. Si tú nacías tu familia era una familia feudal, del señor feudal, pues tenías posesiones y heredabas esas posesiones. Por lo general, quienes heredaban eran los hijos mayores. Si eras un hijo, si eras el segundo, el tercero y por lo general los mayores, ¿no?
o los varones. Si eras mujer o si eras un segundo o tercer hijo, pues heredabas muy poco, de manera concreta. Luego eso se revirtió. Habían esclavos o había justamente plebeyos, habían personas que residían en villas, los cuales ya eran los villanos, y de manera puntual, pues habitó una dependencia en base a la gleba, al sistema feudal. En este tiempo, pues sencillamente nace Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino establece ciertos elementos que nos ayudan a comprender los derechos humanos. Aquí no. Este es un chiste clásico que nunca ha hecho reír a nadie, pero lo seguimos intentando. Aquino es una población italiana cerca de Nápoles. En Nápoles, Tomás fue a la universidad, estudió Aristóteles y se sintió fascinado por él. Tomás era hijo de una familia noble, digamos que sus padres tenían mucha pasta, pero a Tomás no le interesaba el dinero. Prueba de ello que se hizo dominico, una orden religiosa en la que se estiraba a vivir en la pobreza. Los padres se lo tomaron fatal, imaginaos. De hecho, cuenta algún biógrafo que su madre le pidió a los hermanos de Tomás que lo secuestraran y lo encerraran en un castillo hasta que cambiara de idea. Lo intentaron de diversas formas, pero a Tomás no le interesaban ni las riquezas ni los placeres carnales. Consiguió liberarse del castillo, se hizo dominico y siguió estudiando a Aristóteles. Era un estudiante brillante. Le dieron la posibilidad de ir a la Universidad de París. Hizo algo así como lo que sería un Erasmus. Allí fue alumno y después profesor. Uno de los temas que trató fue la relación entre fe y razón. La relación entre fe y razón debe ser armoniosa y ayudarse mutuamente. No hay que elegir entre fe o razón, sino que éstas se ocupan de cosas distintas. La teología versa sobre lo sobrenatural, aquello que está más allá de la razón, y el único modo de alcanzar este conocimiento es mediante la fe, Sin embargo, tiene por objeto de estudio todo aquello asequible por la razón y la experiencia. Vamos, que no hay necesidad de escoger entre una u otra. Son saberes distintos con fines distintos. En la Edad Media, un tema que preocupaba a los pensadores era el de los universales. Se preguntaban si los conceptos universales y abstractos, como la idea de hombre, existen de forma independiente o solamente existen realizada en los sujetos concretos y singulares. Los realistas, entre ellos los seguidores de Platón, creían que los universales sí tienen una existencia como realidad separada e independiente. Los seguidores de Aristóteles consideran que no. A este grupo pertenece Santo Tomás de Aquino. Él nos dice que los universales no son realidades independientes, no es que haya una idea de ser humano por ahí volando que tenga existencia real, es algo mucho más sencillo. La idea del ser humano es un concepto al que accedemos mediante la abstracción. La esencia, por tanto, no es lo mismo que la existencia. La posición de Tomás de Aquino respecto de los universales se llama realismo moderado. El Papa Gregorio IX, a través de un ayudante, habló con Santo Tomás de Aquino y le dijo que estaría muy bien evangelizar a todo el mundo, los judíos, los musulmanes, todos. De ahí la obra Suma contra los gentiles. En esta obra y en otra llamada La Suma de Teología, una especie de manual para sus alumnos, donde Tomás de Aquino trata las principales cuestiones sobre Dios. En esta última, Santo Tomás tratará de demostrar racionalmente la existencia de Dios a través de 5 vías, de 5 caminos. Cada vía es un proceso lógico que nos permite acceder al conocimiento de la existencia de un ser supremo que es Dios. Dado que lo que hace Tomás de Aquino es reinterpretar a Aristóteles en función de los preceptos cristianos, vamos a pararnos un minuto a recordar un par de nociones de Aristóteles. Aristóteles entendía el movimiento en un sentido amplio. Cualquier tipo de cambio es un movimiento y no tan solo el movimiento local. El nacimiento, el crecimiento, la muerte, todo esto son movimientos en el sentido aristotélico. Aristóteles creía también que todo lo que se mueve es movido por otro. Hay motores, lo que mueve, y móviles, lo que es movido. Pero no puede haber una sucesión infinita de motores y móviles. Esto se ve muy claro con un ejemplo. ¿De dónde procede un Tyrannosaurus Rex? De un huevo. ¿Y ese huevo qué pasa? ¿Que surgió espontáneamente? No. Procede de otro dinosaurio. ¿Y ese otro animal, a su vez, de dónde procede? De otro huevo. Vemos que esta forma de razonar nos lleva a una sucesión infinita de elementos. De ahí que Aristóteles concluya que tiene que existir algo que inicie el movimiento sin necesidad de que él lo inicie nada. Un ser completamente autónomo.
Esto es el motor inmóvil aristotélico. Lo que hará Tomás de Aquino será limar ese motor aristotélico hasta convertirlo en un Dios personal y creador que será el Dios cristiano. Vamos a ver cómo lo hace. En las vías nos intenta demostrar que Dios existe utilizando como punto de partida algo que podemos comprobar por la experiencia. Dato observable. En las 3 primeras vías nos dice que es innegable y nos consta por los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven o cambian. No hay más que observar nuestro entorno para comprobar que es cierto. Hay seres que cambian de tamaño, unos nacen, otros mueren. Recordemos que hablamos de movimiento en un sentido. Nos dice que hay cosas que son causa de otras cosas. Cierto también, no tenemos más que pensar en nuestra propia existencia. ¿Cuál es la causa inmediata de nuestra existencia? Pues nuestro padre y nuestra madre. La tercera vía dice que hay seres que existen, pero podrían no existir. Lo que conocemos como seres contingentes. También es cierto, tiene todo el sentido. Si por alguna casualidad del destino tu padre en otro país, es posible que nunca se hubieran conocido, y si ellos no se hubieran conocido, tú no existirías. Menos mal que se conocieron, así tenemos un suscriptor más. Tomás continúa su razonamiento incluyendo un principio metafísico. Respecto de la primera vía, dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Esta era, como hemos visto, una creencia aristotélica que Tomás de Aquino comparte, y es una consecuencia de la definición de acto y potencia. Es imposible que una cosa respecto de lo mismo sea motor inmóvil. Para no caer en una sucesión hasta el infinito, hace falta un primer motor no movido por nadie, que será Dios. Es imposible que una cosa sea causa de sí misma. Tú no naciste espontáneamente y de la nada, sino porque te tuvieron tus padres, y a ellos otros padres. Y esto no se puede sostener hasta el infinito. Tiene que haber una causa eficiente primera, que es Dios. Tú existes porque ha coincidido así, pero podrías no haber existido. Esto no da sentido de continuidad. Necesitamos un ser absolutamente necesario que sea garantía de la existencia de los demás seres, o sea, Dios. La cuarta vía dice que hay seres más o menos perfectos, así que tiene que existir el ser más perfecto, la perfección absoluta, que sea el que nos permita medir la perfección relativa de los demás seres. La quinta y última vía dice que en el universo hay orden. Hay seres que sin tener conocimiento saben cómo actuar. Un pájaro, sin necesidad de haberse leído una enciclopedia sobre vuelo, sabe volar así sin más. Así, un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales y ordena el cosmos. El pensamiento de Santo Tomás fue considerado como la teología y filosofía oficial de la Iglesia Católica durante mucho tiempo. De ahí que tuviera gran relevancia histórica. La pregunta que intentó resolver sigue en pie. ¿Puede la razón humana conocer realidades situadas más allá de su experiencia? ¿Necesita el mundo un motor que lo inicie? ¿O se basta? Bien, en la referencia justamente podemos señalar y podemos ubicar la obra de Santo Tomás de Aquino, que hablaba específicamente de la referencia y la filosofía aristotélica. Y continuando con este pensamiento, pues, tratando de explicar respecto a la naturaleza y justamente a los intereses de Dios, es esgrime un concepto que se llama los derechos naturales. ¿Ya? Aidita, ¿puedes dar lectura, por favor? Aidita. Sí. ¿Yo? Sí, claro, adelante. Perdón. Los derechos naturales son los que hoy llamamos derechos humanos, considerando a Jesús Galvez, ya que la naturaleza humana en base de sujeto de derechos y deja asentado que los derechos en sentido propio son únicos de las personas. Para poder considerar y llegar a los derechos naturales como concepto, Santo Tomás de Aquino de manera concreta nos habla de 3 leyes existenciales del hombre. ¿Puedes dar lectura, por favor, a la ley natural? Luego, Natalia, ¿puedes hablar de la ley positiva? Y finalmente, Pame, ¿puedes hablar de la ley eterna? Dale, Edita, ley natural. Ley natural. Dirige y ordena los actos de los seres naturales hacia un bien propio, relacionado con la ley moral que ordena hacer el bien y prohíbe hacer el mal.
Podría identificarse como tal como la ética que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Los principios que emergen de los saberes o los valores que nos han transmitido nuestros papás cuando éramos pequeños y que nos han dicho que esto está bien y esto está mal. Cada uno de nosotros tenemos principios de comportamiento y eso podemos identificarlo como una ley natural. Natalia, por favor, la ley positiva. Ya. Esta ley es la que promulga los estados, debe ser justa y buena, que tenga un origen y su fundamento sea amplio y beneficie a los seres humanos. Perdón, no veía bien. No te preocupes, está bien. Luego de tener principios, estos principios emergen muchas veces de lo que dice el Estado, ¿sí? Lo que dice el Estado nos habla de leyes, aquellos que lo señala que se puede y no se debe hacer, ya aquello que es un delito y aquello que es una falta y que tiene multas. Por ejemplo, no podemos salir ahora en este tiempo de cuarentena, eso es lo que dice la ley, ¿no? Entonces, si alguien sale, pues va a merecer un castigo. Eso es una ley positiva, según Santo Tomás de Aquino. Pero la concepción concreta viene justamente a señalar sobre la ley eterna. Y la ley eterna es que, ¿de dónde empieza todo esto? ¿Quién es el motor? Poder señalar el inicio de estas leyes. Justamente Aristóteles nos hablaba de motores de manera puntual. Entonces, ¿quién origina ello? Y aquí llegamos a lo que Pame nos va a leer, lo que es la ley eterna. Ya, la ley eterna es una ley inalterable que descansa en la propia razón de Dios y de la cual derivan las demás leyes. Dios es quien ordena todas las acciones, tanto humanas como no humanas, dirigidas hacia su fin. De manera puntual, y eso podemos señalar, en la religión católica, los cristianos, pues nos apoyamos específicamente en las enseñanzas de Jesucristo. Desde justamente amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, son ciertos elementos que marcan nuestra forma de pensamiento y nuestra guía a lo largo de todo nuestra vida cristiana, ¿sí? Esos son los fundamentos, amar al prójimo, amar a los enemigos, etcétera. Son elementos emergentes del pensamiento de Jesucristo, al que reconocemos como Hijo de Dios, ¿sí? Y bueno, también justamente tenemos en este tipo de elementos de que Jesús era judío y obviamente dentro del pueblo judío, pues las leyes emergen a partir de los preceptos que se han establecido por 5 libros fundamentales que son conocidos como la Torá. Nosotros lo conocemos, los cristianos conocemos esos libros como el Pentateuco. Hablo del Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y Deuteronomio, que son los primeros libros del Antiguo Testamento, ¿ya? Por si acaso los judíos no creen en Jesucristo, ¿ya? No piensan que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero sí creen en lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, nosotros lo que llamamos el Antiguo Testamento, para ellos es conocido como la Torá, y los libros que permiten la comprensión. En estos libros hay leyes que se manifiestan como leyes eternas de manera puntual y de manera concreta. Acá, según el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, las leyes eternas establecen de manera concreta elementos que emergen y surgen para nuestro comportamiento. La ley eterna tiene que tener o es justamente la base de todas las demás leyes. Y cuando hablamos de los derechos naturales, estamos hablando de esta ley natural, que se establece específicamente como estos ordenamientos, estos actos que involucran las libertades, tomando en cuenta el concepto de libertad, no solamente en lo que hago, sino en lo cual soy responsable, que dirigen nuestros actos. Ese es el concepto de derechos naturales, que específicamente establecen o que permiten establecer un ordenamiento de nuestros actos hacia el bien propio y hacia el bien común también, de manera concreta en función de separar el bien y el mal. Este concepto en la Edad Media fue conocido como los derechos naturales, pero muchas veces fue ignorándose porque hubo un componente marcándose en base a la explotación ya con la baja edad media, pues
las personas, los señores feudales buscaban más poder económico y sobre todo con la revolución industrial emergente en la edad moderna, pues ya ya había más industrialización y de manera concreta los derechos pasaron a ser vulnerados. Tuvo específicamente que llegar la Revolución Francesa para despertar este concepto y más adelante Marx establecerían los conceptos para buscar libertades respecto a los obreros. Mao Zedong hablaría también respecto no solamente a los obreros, sino a los campesinos que están en China, buscando justamente generar estos conceptos. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, después lo que es conocido como el Holocausto, donde hubo más de millones y millones de muertos, incluyendo justamente los judíos en los campos de concentración, ya el ser humano, ya los países buscaron un consenso para definir de manera concreta los derechos. Y es por eso que surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos planteada como tal. ¿Ya? Aquí vemos que en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ustedes obviamente pueden descargar la declaración. Gunnar, disculpa, creo que se te puso en silencio. Hola, hola. Ahora sí, ¿Qué no han escuchado? estaba desactivado. ¿Qué no han escuchado? Hasta lo de la Declaración de Derechos Humanos después de el incidente de los judíos y la guerra. Ay, gracias a Dios, porque estaba pensando que tenía que volver a Santo Tomás de Aquino. Ya, ok. El concepto de los derechos naturales ha ido evolucionando como tal. Y si bien no ha sido continuado, ha sido justamente por intereses de las mismas naciones en explotar riquezas, ¿ya? Y bueno, al final el ser humano considera realmente como derechos a partir de la Revolución Francesa, a partir de la Carta de los Derechos del Hombre de los Estados Unidos y también otros elementos que generan como tal el pensamiento de Marx, que también se interesa por estudiar a los obreros y a la clase proletaria. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad fue testigo de que ella misma puede aniquilarse a sí misma, no solamente con la bomba atómica que explotó en Hiroshima y Nagasaki, sino también con la aniquilación de los judíos, conocido como el Holocausto, pues las naciones se señalaron y redactaron esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está aquí Alejandro. Alejandro, si estás, Alejandro. Alejandro. Sí, estoy. Dale una lectura, por favor. Así con la voz que te caracteriza. El derecho a la información nace con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Su nacimiento no fue como un derecho universal, sino como una facultad inclusiva de la libertad de expresión. Por eso no tenía nombre. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no van a encontrar el ser humano tiene derecho a la información. No, no existen esas palabras. Sino directamente existe que el ser humano tiene como derecho el poder expresarse libremente, poder difundir sus opiniones. Y este derecho, señala así textualmente, incluye el de investigar y recibir informaciones y opiniones y de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Aquí lo que está haciendo en el artículo 19 es identificar al derecho a la información, pero como parte del derecho a la libertad de expresión. Esto ha sido, no vamos a señalar un error, pero ha sido mal interpretado porque acá una cosa es el derecho a la libertad de expresión y otra cosa es el derecho a la información. ¿Y por qué? Porque informar no es difundir datos falsos.
En cambio, si yo puedo expresarme, puedo difundir datos falsos. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, yo soy hincha de Bilsterman y yo puedo decir, Bilsterman es el mejor equipo del mundo. Algunos se están riendo por ahí, pero bueno, esa es mi opinión personal. Y tengo derecho de opinar eso, ¿cierto? Nadie puede, no sé, discutirme porque es una opinión personal, pero no es una información. ¿Y por qué? Porque cueste o no cueste, lamentablemente, hay otros equipos a nivel mundial que pues han sido campeones de copas, etcétera, etcétera. El Real Madrid, por ejemplo, ha sido 3 veces campeón últimamente, ¿no? Ha sido un montón de veces campeón de la Copa Mundial de Fútbol, de clubes de fútbol, pero bueno, realmente tiene una gran trayectoria. Igual el Barcelona, el club de Liverpool, que ha ganado la última Champions League, o no sé, el Napoli, el Juventus. En Brasil, si hablo, por ejemplo, del Santos, el Sao Paulo, el Corinthians, el Palmeiras. De Argentina, no sé, me van a decir siempre los de Boca, Juniors, River Plate, pucha. Tengo malos recuerdos cuando hablo de River Plate, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un conjunto de equipos que si comparamos con una información precisa, mi opinión no es valedera. ¿Por qué? Porque es una opinión subjetiva. Entonces, aquí hay una apología diferente. Una cosa es el derecho a la libertad de expresión, donde yo puedo decir lo que siento, pero no todo lo que siento puede ser objetivo o puede ser información. Y aquí en este derecho, en este artículo, se involucran a estos dos derechos. Y lamentablemente se tiende al derecho a la información a ser dependiente como el derecho a la libertad de expresión. ¿Y por qué digo lamentablemente? Por eso muchas personas que son periodistas, el periodista es aquella persona que viabiliza el derecho a la información de los demás. Pero muchas personas que se dicen periodistas no quieren ir a la universidad como ustedes a estudiar comunicación para hacer periodismo, porque dicen el periodismo es un elemento de la libertad de expresión, considerando el artículo 19. Pero lo que aquí ha fallado es que en realidad el periodismo no solamente establece la expresión, la libertad de expresión, en realidad establece el derecho a la información, porque lo que interesa es la veracidad de los datos, más que de lo que estoy exponiendo como tal. Entonces, aquí en el artículo 19 encontramos la definición de lo que es el derecho de la información, pero no ligada como un derecho independiente, sino ligada como un derecho en función a la libertad de expresión. Con esto voy a terminar, por favor, ¿ya? Carito, ¿puedes dar lectura? ¿Puedes dar lectura, por favor? ¿Sí? Sí. Adelante, por favor, Carito. Bueno, todo esto. Ok. Su nombre y su naturaleza propia aparece por primera vez en 1962 en el artículo 5 del decreto Inter Mirifica, aprobado en el Concilio de Vaticano II. Artículo 5. La primera cuestión se refiere a la llamada de información, es decir, a la búsqueda y divulgación de noticias. Por consiguiente, existe en la sociedad humana el derecho a la información sobre cuanto afecta a los hombres individual o socialmente considerados y según las circunstancias de cada cual. Este derecho se entiende como derecho a la información. ¿A qué me refiero? Este derecho ha sido definido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Pero en esa declaración, reitero, no le han dado un nombre, porque le han incluido como si fuera parte del derecho a la libertad de pensamiento y opinión. Pero ha sido la Iglesia Católica en 1962, de manera precisa, el 23 de noviembre de ese año, en palabras del cardenal, ya fallecido obviamente, Monseñor René Storum, quien saca el decreto Intermirifica, y en el artículo 5 de ese decreto establece y le da el nombre a esto que Eleanor Roosevelt
llamó dentro del artículo 19, porque eso no tenía nombre. Este derecho, a partir de este decreto, ya tiene un nombre y se llama derecho a la información. Y el derecho a la información, considero a lo que dice Ana Azurmendi, es un derecho que está señalado para todas las personas, hombres y mujeres, para todos los ciudadanos, no solamente para los periodistas o para quienes estudiamos comunicación. ¿Qué es lo que busca el derecho a la información? Busca difundir hechos, opiniones, ideas que sean de utilidad, pero no solamente difundir, sino recibir. Es decir, que me pueda informar, pero que no me diga cosas falsas, sino que me diga hechos concretos, verídicos, reales, con datos objetivos. Esa es información. Y que también puedo investigar, ¿sí? Este derecho tiene límites. De manera puntual, tiene límites de acuerdo a la convivencia de otros derechos como tal. Es decir, aquí hay que hablar de tres elementos importantes que son la intimidad, la privacidad y lo que es público, ¿ya? Los derechos del público, con esto termino, por favor, con esto termino y ya se me van a sus clases. Cuando hablamos específicamente de la intimidad, hablamos específicamente de la privacidad y hablamos de lo público, pues sencillamente me voy a reflejar o voy a hacer un pequeño gráfico utilizando este documento de Word para poder entender. Como no hay pizarrita, lo hacemos. Cada persona, cada uno de nosotros tenemos un elemento íntimo, nuestra intimidad, ¿ya? Es decir, en nuestra persona tenemos ciertos elementos o cierta información, datos que son datos íntimos. Lo conocemos nosotros y nuestro entorno familiar, ¿ya? Por ejemplo, no sé, ¿cómo te puedo decir? Oye, ¿cuántas veces has salido con tu chico o tu chica? Es algo íntimo. Bueno, algo íntimo. ¿Cuál es el nombre de la primera persona que te ha dado un beso? Bueno, ese es algo íntimo, ¿verdad? Es algo que no es de incumbencia de los demás, es algo que existe, es un tipo de información propia de cada persona y que solamente conoce un determinado entorno, nuestra familia y algunos amigos, ¿ya? En los cuales confiamos, nuestros mejores amigos, ¿ya? Pero después también encontramos una información que es una información, es una información relevante, pero que no es íntima, sino es privada, ¿ya? Aquella información, la información privada, es propia de la privacidad de las personas. Es decir, tenemos un entorno privado, por ejemplo, de un interés, no es íntimo, pero sí es una información que es de importancia para nuestros amigos. Por ejemplo, a mí me gusta el Bisterman o las películas, el club de cine que me gusta, las películas que me gustan, las preferencias de las películas o de mis aficiones personales, si pertenezco a algún club de fútbol, a algún club de deportes, a un club de ciencia o sencillamente si me gusta leer algún tipo de literatura. Esa es un evento privado, ¿no? La fecha de cumpleaños, por ejemplo, es algo privado de manera concreta, ¿no? De manera referente. Y luego, superando estos elementos como tales, tenemos justamente a la información, que es una información pública, ¿ya? Se refiere específicamente a aquella información que emerge, pero que es interés, ¿ya? Que es interés de las personas. Y sobre todo a esto me refiero a las autoridades, ¿ya? Las autoridades que son elegidas, no sé, el alcalde, la gobernadora, pues todas esas autoridades, su opinión, su pensamiento y sus decisiones, las decisiones que toman a favor o en contra, o velando justamente los proyectos como tal de la región, pues esos son elementos públicos, ¿ya? El derecho a la información reconoce el límite de estos tres campos,
el campo público, el campo de la privacidad y de la intimidad, ¿ya? Hay ciertas personas maliciosas que a título de información, lo que hacen es transgredir la privacidad y la intimidad de las personas, ¿no? Y sencillamente buscan de manera puntual y concreta difundir información privada o información íntima de las personas que son, bueno, que tienen una notoriedad. Son conocidas estos periodistas como periodistas rata o como paparazzi, ¿ya? Que sencillamente buscan invadir, reitero, el ámbito de la intimidad de las personas y el ámbito de la privacidad, ¿no? A ver, ¿qué te puedo decir? Alguien me puede decir, el alcalde se va a divorciar, por ejemplo. Esa es una información privada, porque emerge de un ámbito privado como tal, ¿ya? O el nombre del novio de la hija de la gobernadora. Eso es una información privada de manera puntual, ¿no? O el estado de salud de una persona. Recuerdo que un ministro de salud divulgó sobre un ex vocal denominado Gualberto Cusi que esta persona tenía o vivía con VIH. Ya, eso es algo íntimo, pero el ministro lo informó a todos los medios de comunicación y después tuvo que pedir perdón y tuvo que disculparse porque había justamente informado respecto a la intimidad de una persona que no debía haber informado. Estos son los límites del derecho a la información. ¿Alguna pregunta en esta primera lección? No, por mi parte no, Gunnar. ¿Ya? Bueno, gracias. Quizás algunos de ustedes estarán pensando, a ver, ¿y por qué el Gunnar nos está haciendo avanzar esto? ¿Qué cosa? ¿Es una lección de relleno? No. Ustedes tienen que investigar su artículo científico. Tiene que ser parte del derecho a la información, o sea, tienen que identificar y reconocer la importancia de su artículo científico, de los resultados que están desarrollando en torno a el derecho a la información. Y por eso ustedes van a redactar su introducción. Recuerden que la introducción es lo primero que se hace, o bueno, es lo primero que se presenta, pero lo último que se hace. Por eso este tema se llama derecho a la información, porque en base al derecho a la información, ustedes van a elegir los elementos de su introducción. ¿Alguna pregunta? No creo, ¿verdad? Bueno, ok. No se me ve mucho porque estoy en contraluz, pero de manera concreta, pues es un gusto escucharlos, realmente me alegran todo el día. Y bueno, decirles a todos ustedes, por favor, cuídense, los queremos mucho, los apreciamos mucho, estamos en función de ustedes. Nosotros los docentes, pues no tendríamos un sentido, un servicio como tal, una orientación de servicio sin ustedes. Por tanto, por favor, cuídense, los estimamos mucho, los queremos. Y si no hay ninguna pregunta, nos vamos a ver a la misma hora en este mismo canal. Salió como que parece de chavo, ¿verdad? Una pregunta. Gracias, Gunnar. Adelante. ¿Herramientas tuvimos que presentarte para cuándo? Ya me has presentado. Digo, pero Ya ya has realizadas. De acuerdo a tu cronograma. Lo que habíamos Ahí ya. estimado es que en esta semana, en esta primera semana de mayo, vayan concluyendo la primera técnica. Por favor, escucha, no se me ve nada. Por eso lo he puesto, lo apago la cámara, porque no quiero que gasten datos, ¿ya? Por favor, si alguien tiene algún problema en la aplicación, se comunica conmigo inmediatamente para que podamos ayudarle, ¿listo? Y ya estamos en la etapa final. Técnicamente, con eso ya han terminado su perfil, técnicamente. Ya están haciendo su artículo, es decir, en la etapa resolutiva, con los resultados, la aplicación de las técnicas. Ya están haciendo el trabajo de campo. Entonces, si alguien tiene problemas con el trabajo de campo, me avisa. ¿Listo? Perfecto, gracias, Gunnar. Ya, gracias, Gunnar. Que tenga muy buen resto del día. Francis, quédate un ratito, vamos a dialogar. ¿Listo? Ok. Me quedo. Buen resto del día. Chao, chao. Chao, Gunnar. Chao, Gunnar. Chao. Autobanco.